Ahorita que llegue el agua, por favor. Está un examen ahora. Yo no lo voy a poder cuidar. Entonces se supone que debe haber para arriba. Lo abro yo. Entonces ya al final, por favor, decirles del evento del lunes. Hola a todos. Hoy tenemos el honor de recibir al Consejo de Comunidades de Alban. El POLI realizó un postdoctoral del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Actualmente es profesor docente del Departamento de Física del CUSEI y miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Su trabajo académico se centra en el desarrollo y caracterización de partículas delgadas, partículas y materiales semiconductores, aplicando técnicas como ablación láser, sputtering y fotoluminiscencia. Cuenta con más de 770 citas registradas en el mundo académico, un índice H de 16 y un índice HI10 de 27. Publicado en revistas internacionales sobre el crecimiento de películas delgadas de materiales, así como la síntesis de nanopartículas de discurso germanium de técnicas láser, contribuyendo a la base de la ciencia de materiales con impacto en la óptica, electrónica, fotocatálisis y aplicaciones electrónicas. El día de hoy nos presenta la conferencia de síntesis de nanomateriales con láser pulsado. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a hablar un poco de lo que hacemos en el laboratorio. El laboratorio se llama Laboratorio de Procesamiento Láser y está en el Departamento de Física del CUSEI, en el módulo Y. Ahí tenemos dos láseres pulsados de alta potencia, les voy a explicar de qué se trata. Pero las dos líneas de las que les vengo a platicar son solamente algunas de las que generamos. Se generan aproximadamente 5 líneas de investigación diferentes a partir de esos dos láseres. Entonces, primero, es importante que sepamos qué es láser. Todos hemos estado en contacto con láseres durante toda nuestra vida. Hemos estado en contacto con estos dispositivos, pero probablemente no sabemos cómo funcionan. El láser viene, la palabra láser viene del acrónimo Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Pues básicamente lo que nosotros necesitamos es tener un medio activo en el cual se pueden generar procesos de excitación y de desexcitación que nos permitan la emisión de fotones. No cualquier material puede cumplir con estas propiedades, por eso no cualquier material puede ser utilizado para construir un láser, pero bueno, la idea no es entrar en detalle en esto. Esto es solamente para que tengamos una idea de dónde viene el fenómeno. Entonces, necesitamos un medio activo que sea excitado con alguna fuente energética para que los electrones, al regresar a su estado base, emitan luz. ¿Qué tiene de importante esa luz emitida en uno de esos dispositivos? Que no es como la luz emitida en fuentes convencionales. La luz es altamente direccionada, quiere decir que yo puedo tener esto que ven aquí es un spot que tiene básicamente el mismo ancho que la salida. Entonces la luz no se dispersa. Eso lo que nos permite es concentrar muchos fotones en un punto pequeño, ¿sí? ¿Por qué eso es importante? Porque al interaccionar muchos fotones con un material, podemos generar procesos de remoción de material, que es lo que nos interesa para las técnicas que usamos acá. Otra propiedad interesante es la monocromaticidad. Todos los láseres son de un solo color, pueden ser rojo, verde, azul. Y la tercera propiedad importante es la coherencia, ¿no? Ok, pero dentro de estos podemos clasificar a los láseres en dos tipos: láser pulsado y láser continuo. El láser pulsado es el láser que tenemos acá, solo funciona de manera continua cuando nosotros energizamos, y el láser pulsado funciona emitiendo trenes de pulsos. Cada que nosotros activamos el láser, vamos a emitir un tren de pulsos. Entonces, la frecuencia viene determinada por muchos factores, pero pueden ser de diferentes frecuencias, ¿no? ¿Por qué esto es interesante? Porque no es lo mismo tener una radiación continua sobre un material. Para calcular la potencia, en ese caso necesitamos promediar en el tiempo y tenemos una potencia promedio relativamente baja, que es diferente que si nosotros tenemos un pulso. Si nosotros pulsamos nuestra fuente de luz, nuestro láser,
podemos generar potencias muy elevadas. Por ejemplo, podemos tener un láser que emita 100 millijoules en un pulso de 1 nanosegundo. Entonces, al calcular la potencia vamos a tener del orden de gigawatts, ¿sí? Entonces, es muchísima energía comparado con, por ejemplo, esto que tenemos del orden de 1 miliwatt. Este tipo de láseres son de aproximadamente 1 o 5 miliwatts. Y esto es la importancia de poder tener sistemas pulsados, ¿sí? En la actualidad, la duración del pulso de un láser ya alcanzó los segundos. De hecho, si vieron el año pasado, creo, les dieron el premio Nobel de Física a quienes pudieron desarrollar este fenómeno. Es una duración de los segundos, son 10 a la menos 18 segundos. Eso es lo que dura el pulso. Entonces, si pudiéramos tener una energía elevada en 10 a la menos 18 segundos, pues podríamos tener procesos bastante interesantes. Pero de hecho, la física de ese todavía no está bien entendida. Si ni siquiera la física detrás de los microsegundos o femtosegundos, que son 10 a la menos 12 o 10 a la menos 15 segundos. Nosotros, nuestro láser es de 10 a la menos 9 segundos. Ok, entonces hay otra forma de clasificar los láseres que es de acuerdo a su peligrosidad. Solamente tenemos 4 clasificaciones: clase 1, 2, 3 y 4. ¿De qué depende? De la potencia, no se alcanza a distinguir bien aquí, pero a partir de 500 miliwatts, un láser ya se clasifica como clase 3 y el peligro de daño ya es medio, ¿sí? Por arriba de 1 watt ya la peligrosidad es alta. ¿Peligrosidad con respecto a qué? A lesiones en la piel o en los ojos. No podemos exponernos ya a esa radiación directa, ni siquiera esta que es de 1 miliwatt. Si se fijan, ya estamos en rango peligroso. Entonces necesitamos establecer bien las normas. El láser que tenemos nosotros tiene una potencia, de hecho este es más potente, es más peligroso. De esto traigo como para guiar. Tenemos un sistema óptico. Es que fue una idea que tuve, pero decían que las pantallas no se ven. Y dije ese, pero no, de hecho es una oportunidad que hace esa oportunidad. Sí, de hecho estos los ponen y te... Puede quemar la pantalla de ese láser. Son muy potentes. Puede quemar píxeles, sí, porque las pantallas están hechas, sobre todo las nuevas que son unos ese tipo de cosas, pueden llegar a ser afectadas. Entonces no puedo usar una pantalla. De preferencia, digo, pero de todos modos, las pantallas tampoco se alcanzan a ver. Aquí el peligro es que vean, todo. Esos reflejos ya no son tan peligrosos, pero siguen siendo ya de riesgo considerable. Entonces, aquí no es el color el que esté asociado a lo peligroso en nuestros láseres. Sabemos que la energía de los fotones, es decir, la energía que tiene cada fotón que está saliendo de mi láser, sí está asociada a la longitud de onda. Entre más corta sea la longitud de onda, más energético va a ser el fotón, ¿sí? Un láser rojo es menos energético que un láser verde, cada fotón. Pero si yo digo que este láser tiene 500 miliwatts y aquel 1 watt, ese va a ser más potente. ¿Por qué? Porque va a hacer incidir muchos más fotones con menos energía, sí, pero muchos más fotones que eso. Entonces aquí algo importante que tenemos que llevarnos es que lo que más nos interesa en procesos de interacción y radiación material, en este caso en el que queremos desprender material de la superficie de algún material oculto, es que necesitamos muchos fotones incidiendo sobre nuestro material, ¿sí? Y este tipo de láseres hacen eso. Ok. En particular, los láseres de alta potencia se utilizan. Aquí solo puse estas 4 aplicaciones, son las más, digamos, comunes. Ablación es meramente la remoción de material. Nosotros podemos hacer incidir unas sobre un material. Como son muchos fotones en un área pequeña, lo va a calentar y lo puede llevar a punto de fusión, evaporación y ionización, que es generar un plasma. Pero no se le llama evaporación láser porque no solamente se desprenden partículas en un proceso de evaporación normal. ¿Qué hacemos cuando evaporamos un material? Incrementamos la energía cinética de tal forma que empiezan a ser liberadas moléculas, ¿no? O átomos, ¿sí?
Acá no, acá se incrementa sí la energía, pero es tan violento el proceso que desprendes electrones, iones, clústeres, partículas grandes, etc. Entonces no se puede llamar propiamente evaporación láser. Por eso se acuñó el término ablación, que es remoción de materia. ¿Sí? Podemos hacer modificación superficial, que aquí es donde entra grabado, oxidación, etc. Eso es muy común ahora. Han visto, hay muchas empresas que se dedican a hacer grabado láser. De oxidación no es tan común, pero es otro proceso que se puede hacer. Están los de corte y taladrado, ¿sí? ¿Por qué son importantes? Por la precisión que nos pueden dar en los cortes o en los huevos que podemos hacer. Los láseres se pueden aplicar en medicina, dermatología, corte y grabado, industria automotriz y aeroespacial, ¿sí? Todos sabemos que ya hay cirugía láser en los ojos, ¿qué es lo que hacen? Hacen procesos de ablación. Si esos procesos de ablación es remoción de material, cortan ahí cachitos de la córnea o de lo que sea que tengan que remover. Me ha tocado ver cirugías, no, a mi mamá le hicieron una cirugía donde le hicieron un hoyito para que el líquido que tenía acumulado ahí fluyera, etc. Y todo es con un láser como el que tenemos nosotros, pero de potencia muchísimo más baja. Es decir, entrega mucho menos fotones que estos que se utilizan en estas aplicaciones, por ejemplo, aeroespaciales, etc. Remoción de tatuajes, remoción de poros captivos de cabello, etc. Se puede hacer con láser, grabado. En la parte de la industria aeroespacial no solamente es corte lo que se hace, también hay un proceso que también desarrollamos en el laboratorio que se llama modificación de propiedades mecánicas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Someten piezas como alas de avión, incluso sistemas de reactores nucleares, las paredes de reactores nucleares, las someten a radiación y lo que hacen es inducir esfuerzos mecánicos, esfuerzos residuales de compresión que lo que generan es que el material sea más resistente al desgaste, más resistente a la corrosión, más duro, etc. Pues pueden modificar sus propiedades mecánicas irradiando con un láser de alta potencia, y esos sí son usados ya en la industria. Hay industrias estadounidenses o europeas que tratan las piezas así, reactores gigantes. Me ha tocado ver algún video donde alguien con su láser portable va por toda la pared del reactor disparándole para incrementar su resistencia a la corrosión, porque esto es muy importante en el reactor nuclear, no tener corrosión dentro de nuestro reactor, ¿no? Ok, entonces, una de las aplicaciones más interesantes, la mejor de todas es esta, la fabricación de nanomateriales. ¿Por qué es la mejor de todas? Porque es la que tenemos en nuestro laboratorio. Entonces, ¿de qué se trata? Pues básicamente es irradiar materiales para obtener este plasma. Este plasma que les estoy contando es un láser de muy alta energía, irradia el material, lo calienta, lo evapora, lo ioniza y tenemos un plasma. Si dejamos que este plasma esté en un ambiente controlado de presión, es decir, sacamos el aire del recipiente, llenamos el material, el plasma se va a expandir. Cuando encuentre una superficie que esté a una temperatura diferente, la diferencia energética entre las especies producidas acá y la energía superficial del sustrato que le llamamos va a hacer que se adhiera material contenido en el plasma aquí, ¿sí? Y eso va a dar lugar a la formación de lo que conocemos como una película delgada. Hay otro proceso en el cual, en lugar de tener vacío o baja presión, tenemos un líquido en el cual sumergimos nuestro blanco. Este blanco que ustedes ven aquí es una moneda de oro, de alta pureza. El láser está incidiendo por acá y no se alcanza muy bien aquí, pero aquí se ve un hilo rojizo y esto se ve rojizo. Eso estamos haciendo oro nanométrico. El oro nanométrico tiene propiedades diferentes al oro en bruto, incluido su color. Entonces, en este proceso también se genera el plasma. Pero ¿qué es lo que pasa? El plasma no puede expandirse, ¿sí? Se expande durante no más allá de 2 milímetros, probablemente,
¿Por qué? Porque se calienta la superficie, se evapora el líquido que está en contacto con la superficie y el láser, y dentro de esa burbuja que estamos generando se expande nuestro plasma. Pero esa burbuja dura unos cuantos microsegundos, se expande no más allá de 1 o 2 milímetros y colapsa. ¿Por qué colapsa? Porque tiene el líquido, el líquido ejerciendo presión en todo momento sobre él. Entonces, cuando colapsa, las especies que se están expandiendo dentro de la burbuja, en el plasma, se eyectan hacia el líquido y formamos suspensiones fluorales del material que nosotros estamos irradiando. Esto es bastante interesante porque podemos crear partículas con diferentes morfologías, diferentes materiales, compuestos. Cualquiera de estos dos procesos puede ser reactivo. Yo aquí no me acuerdo qué es lo que estábamos haciendo, pero probablemente este es un plasma de titanio, este es un plasma de aluminio, con una atmósfera de nitrógeno, y lo que crecemos son películas delgadas en un compuesto ternario que es titanio con nitrógeno. ¿Cómo se forman? No es algo claro. ¿Entender estos procesos? No es sencillo porque no solamente es decir, bueno, tengo dos plasmas, tengo aluminio y titanio, van a reaccionar. Hay una química que está detrás de esas reacciones. No solo necesitamos física, necesitamos entender bien la química de las especies que están arribando al sustrato. Y eso es bastante complicado, pero afortunadamente se puede controlar muy bien cada uno de estos experimentos. Bueno, entonces, es una técnica muy interesante para sintetizar materiales porque nos permite tener una versatilidad muy amplia con respecto al tipo de materiales, con respecto a la morfología y con respecto a el estado en el que los queremos, ¿no? Si queremos el estado coloidal, para aplicaciones en biosinizado, aplicaciones biológicas, muchas veces necesitamos coloides. Si queremos aplicaciones, por ejemplo, en remoción de contaminantes, en celdas solares, en dispositivos semicondutores, etcétera, etcétera, lo ideal es tenerlos en una película delgada, ¿sí? Bueno, les voy a platicar un poquito de los plasmas generados por láser. El 90, nunca me acuerdo exactamente del número, pero más del 90%, 99% de materia visible en el universo es plasma. ¿Sí? Estos plasmas se pueden generar de muchas formas. De manera natural, tenemos, por ejemplo, procesos nucleares en las estrellas. Podemos incrementar la temperatura de un gas y llevarlo hasta el grado de ionización para tener la formación de un plasma. ¿Sí? Aquí, con el uso de un láser, nosotros podemos irradiar un material, calentarlo y generar ese mismo plasma. Todavía no hay un consenso general de cuál es el proceso que lleva a la formación del plasma. Son muchos mecanismos que intervienen en la formación del plasma. Pero sí se ha establecido que los procesos principales, dependiendo de la duración del láser, del impulso del láser, son procesos térmicos. Por ejemplo, los láseres de nanosegundos que tenemos nosotros, el tiempo de interacción del láser con el material es suficientemente largo para permitir que el material pase por sus procesos térmicos de fundición, evaporación, etc. Cuando usamos láseres, por ejemplo, de femtosegundos, el pulso termina más rápido que el tiempo de duración de los procesos térmicos. Entonces ahí principalmente estamos hablando de procesos electrónicos. Los fotones propiamente arrancan electrones directamente del material. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que un material se desenlace de su superficie? Jugar con sus electrones. ¿Sí? Necesitamos remover electrones, así rompemos enlaces, entonces podemos hacer que el material se comience a evaporar, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasa acá. Con fotones de pulsos de nanosegundos, nosotros podemos generar esto que es un plasma que se define como mezcla de partículas cargadas eléctricamente, en la cual la totalidad de cargas negativas iguala a la totalidad de cargas positivas, generando un medio neutro. En realidad, aquí se llama condición de cuasi neutralidad. ¿Por qué cuasi neutralidad? Cuando nosotros tenemos un plasma
desprendemos electrones de los átomos del material que estamos irradiando. Pero esos electrones no se van. Si nosotros vemos el espacio en el que estamos confinando nuestro plasma, tenemos la misma cantidad de electrones que de iones correspondientes a los átomos que están perdiendo esos electrones. Entonces, el medio es eléctricamente neutro. Pero hay regiones localizadas donde aparecen descompensaciones de carga que hacen que aparezcan campos eléctricos que nos ayuden a mover electrones. Si movemos electrones, tenemos entonces procesos de conductividad eléctrica. ¿Sí? Esto lo vemos sobre todo ahora que hay muchas tormentas eléctricas, lo podemos ver en todos los relámpagos. No es más que conducción eléctrica de un gas que debería ser eléctrico. El aire no conduce electricidad. ¿Cuándo conduce electricidad? Cuando la diferencia de potencial entre las nubes y la Tierra es suficientemente alta para generar lo que conocemos como rompimiento dieléctrico. ¿Sí? Y a su paso los electrones van dejando una nada. Eso que ustedes ven no es más que un plasma. Van ionizando el gas que está a su paso. ¿Por qué? Porque tienen mucha energía, van chocando con los átomos, esos choques desprenden más electrones y es el proceso, digamos, en cadena de generación de plasma. Esto es más o menos así. Hay teorías que aseguran que el plasma se genera desde acá, pero hay mecanismos bien fundamentados y explicados que explican que aquí empieza a haber liberación de electrones, pero estos electrones interaccionan con lo que ya se está expandiendo y empiezan a generar los procesos de ionización, ¿sí? Para poder formar el plasma. Hay otros que dicen que el plasma se forma hasta que los pulsos subsecuentes, digamos, llega un pulso y genera una evaporación de material todavía neutro. El siguiente pulso empieza a interaccionar con ese material que se está evaporando y lo está ionizando. Eso no es tan preciso porque con un solo pulso nosotros podemos generar plasma. No necesitamos tener muchos pulsos para generar plasma. Entonces, pero definitivamente sí interviene cuando tenemos el proceso de, digamos, de crecimiento de una película de plasma. Ok. Entonces, la primera técnica de las que les voy a platicar un poco, ya específicamente de los trabajos que hacemos en el laboratorio, es depósito de películas delgadas. Lo podemos agregar como PLD o sus siglas en inglés, Deposited Laser Deposition. Una película delgada es cualquier material que sus dimensiones en espesor sean muchísimo menores o mucho menores que su dimensión en superficie. ¿Sí? Muchos autores dicen que por debajo de una micra cualquier material es de un espesor de una micra, cualquier material puede ser considerado película delgada. Esto está en discusión, pero es una definición más o menos que nos da. Si ustedes tienen un material que tiene un espesor por debajo de una micra, lo pueden considerar película delgada. Por encima, ya es película gruesa, lámina, etcétera, etcétera, depende del espesor. Pero lo importante es que necesitamos que el espesor sea menor que nuestra superficie. Este es el laboratorio. La parte de PLD, porque tenemos tres secciones ahí. Entonces, la parte de PLD es esto es nuestra cámara de vacío. El láser entra por acá. Aquí lo podemos desviar con un dispositivo óptico que se llama divisor de haz, un polarizador. Entonces nos da una parte del haz hacia acá y la otra parte del haz viene acá a otro espejo. Y aquí es donde podemos meter los dos láseres o los dos haces que son del mismo láser para generar, por ejemplo, este proceso. Esto es de un experimento que hicimos para depositar películas delgadas de óxido de silicio con nanopartículas de cobre bebidas dentro de la matriz. Entonces, esto lo hicimos ablacionando cobre y silicio al mismo tiempo con una atmósfera de oxígeno en la cámara para poder generar procesos reactivos. Y bueno, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero aquí están las películas delgadas. Si medio alcanzan a notar, se ve un tono iridiscente. Debido al espesor, se generan tonos iridiscentes en algunos materiales. Entonces, así es que se pueden dar cuenta que se depositó alguna película delgada. Pero hay muchos recubrimientos que son transparentes. En sus lentes, quienes usan lentes, siempre ven que les venden con recubrimiento antirreflejante, o al menos les ofrecen. Es un recubrimiento que obviamente es transparente a la luz visible, porque pues no sirve, pero no refleja. ¿Por qué no refleja? Supongo que está dentro, debe ser molesto el reflejo de lo que está atrás. No entiendo bien. Bueno, eso es lo que yo no uso lentes, pero yo me imagino que
la intención del antirreflejante es que no reflejen lo que está atrás de ustedes. ¿Sí? Porque pues, de repente no tendría tampoco mucho sentido. Nada más quien esté en pero la idea es que ustedes no saben, a lo mejor ni siquiera saben el nombre está reconocido. ¿Por qué? Porque es transparente, ¿no? Pero es antirreflejante. A lo mejor refleja luz infrarroja, pero no refleja nada de lo visible. Entonces, eso es una película delgada. No necesariamente la vamos a ver siempre, pero por las propiedades del material que estamos analizando nos podemos dar cuenta si está hecho o no. Algunos de los estudios que necesitamos, o más bien todos los estudios que hacemos referentes a películas delgadas, requieren una caracterización del plasma. Nosotros podemos, ya les había comentado, que podemos meter una sonda. Esta sonda la ponemos antes de hacer los depósitos. Medimos esto que se conoce como curvas de tiempo de vuelo, que es básicamente es la caída de potencial en una resistencia conocida. Cuando tenemos voltaje, tenemos resistencia, podemos calcular la corriente, y la corriente es proporcional a la energía cinética de los iones y a la densidad. Esto nos sirve como parámetro de control para la reproducibilidad. Si nosotros hacemos una película delgada siguiendo una curva de tiempo de vuelo, la podemos repetir años después, siempre y cuando son muy equipos, pero hasta en otros equipos se puede, ya lo hemos visto, y las propiedades de la película van a ser más simples, ¿no? Entonces siempre es muy importante mejorar la reproducibilidad de los experimentos. Y esta técnica nos ayuda mucho a eso, pero además la podemos usar como método de control experimental. Típicamente quien trabaja con esta técnica, lo que hacen es modificar un parámetro que se llama fluencia. La fluencia es densidad de energía. Pues, ¿cuánta energía estoy metiendo yo por área de interacción con la muestra? Si yo tengo un spot de 1 milímetro y meto 1 joule, pues voy a tener, digamos, bueno, un área de 1 centímetro cuadrado para no hacer cálculos, y meto 1 joule de energía, voy a tener 1 joule por centímetro cuadrado. Si cambio esa superficie, es decir, con una lente yo enfoco más para que el área sea más pequeña, digamos de 1 medio por centímetro cuadrado del área, entonces voy a tener 0.52 por centímetro, el doble, ¿sí? Porque es energía en área. Entonces voy a tener el doble de frecuencia y eso va a afectar a mi material que está creciendo. La mayoría hace eso, yo modifico la frecuencia, deposito y ya está. Pero esto es muy sensible a cualquier cambio. Puede ser que nosotros hayamos movido accidentalmente la lente, puede ser que pusimos un valor de energía más bajo del que quisiéramos en el láser, o puede ser que el mismo láser nos esté dando menos energía porque está haciendo frío, porque así de sensible es un láser. Si hace mucho calor, un láser no puede funcionar. Como sí, pero va a estar en riesgo de daño. Entonces te puede dar valores diferentes de energía. Si yo no tengo un método de control de plasmas, no me puedo dar cuenta que hay algo diferente con el plasma. Entonces por eso es muy importante esto, usarlo como método de control experimental. Y bueno, ya vienen otros detalles, como por ejemplo decir, si yo le puse un material con una energía cinética de 100 electronvolts, crece la estructura cúbica. Si cambio la energía a 200 electronvolts, cambia hexagonal. Y puedo incluso seguir la transición de cúbica a hexagonal. Obviamente los materiales permitan eso, no todos los materiales lo permiten. Pero es un factor que nos ayuda a estudiar las propiedades de lo que estamos creciendo. ¿Sí? Entonces, en algún estudio, en uno de los estudios más recientes que tenemos, de una estudiante de maestría, depositamos nanopartículas de plata. Siguiendo esta misma técnica de mediciones de curva de tiempo de vuelo, fijamos aquí en un plasma de plata, fijamos esto. Si se fijan, la altura de estas dos curvas coinciden. Eso quiere decir que tenemos exactamente la misma cantidad de iones llegando a la sonda. ¿Sí? Tenemos dos condiciones de fluencia, o de densidad de energía, una baja y una alta. Y si se fijan, la correspondiente a la roja, que es la más alta, los iones están más cerca del cero. ¿Qué quiere decir? Que tienen una velocidad más alta, están llegando más rápido a la sonda. Si están llegando más rápido a la sonda, entonces tienen una energía cinética más alta. Por lo tanto, vamos a ver en las propiedades de lo que conocemos como resonancia de plasmón superficial,
¿Cómo se ve esto? La resonancia de plasmón superficial es un efecto en el cual ustedes irradian nanopartículas metálicas como plata, oro, platino, cobre, y a ciertas frecuencias la nube de electrones de estos metales va a oscilar con la radiación que esté incidiendo en ellos, ¿sí? Entonces hay frecuencias muy específicas, por ejemplo la plata es alrededor de 500, donde va a ocurrir este fenómeno. Ese fenómeno de resonancia va a generar un proceso de absorción fuerte en esa longitud de onda. Eso se llama absorción por resonancia de plasmón superficial localizado. Entonces lo que hicimos nosotros es cambiar el número de pulsos para depositar más o menos partículas, ¿sí? Esto es un indicio de que hay más partículas. El crecimiento de la señal indica que hay más partículas, pero un corrimiento además nos dice que hay cambio en el tamaño. Y hay una diferencia muy grande entre baja frecuencia y alta frecuencia. En alta frecuencia se depositan menos partículas, pero es más estrecho, quiere decir que la diferencia de tamaños es menos. Aquí hay una dispersión de tamaños más alta. Entonces, como pueden ver, básicamente es una técnica que nos ayuda a controlar tamaños de nanopartículas depositadas sobre un sustrato, ¿sí? Es interesante porque lo podemos probar en una aplicación que se llama Surface Enhanced Raman Spectroscopy, que es reforzamiento de señal Raman, espectroscopía de señal Raman, para detección de moléculas. Hay moléculas que no es fácil detectar, ¿sí? Entre ellas muchas enfermedades, muchos virus, etc. Son difíciles de detectar por espectroscopía Raman. Si nosotros aplicamos un sustrato CERS, que es básicamente un sustrato que contenga nanopartículas plasmónicas, podemos generar este incremento de señal. Vean, esta es una muestra de azul de metileno en una región en donde no vemos nada de señal. ¿Por qué? Porque la concentración es muy baja. Ponemos esa misma concentración baja en diferentes zonas de nuestra muestra y ven la intensificación de esta señal, ¿sí? ¿Por qué hay zonas donde se intensifica más? Bueno, porque lo que sí no podemos controlar tan fácil es la generación de partículas. Pudiéramos nosotros depositar algo homogéneo en todo el sustrato, pues podríamos tener la misma señal en todo el punto. Pero bueno, es algo de lo que se tiene que trabajar. Aquí ya demostramos que podemos depositar las partículas que generan el efecto CERS. Ahora, pues tendríamos que trabajar en la optimización de los parámetros para poder generar una intensificación más controlada. Eso ya lo tendrá que hacer Gabriel en su doctorado. Ya dijo que sí lo quiere hacer, entonces vamos a trabajar. Otro, solamente les puse dos ejemplos de dos artículos más o menos recientes para que vean la versatilidad. En el primero, en este, fue relacionar plata en vacío. Un blanco de plata dentro de una cámara de vacío sin aire, relacionamos y generamos esto. Ahora, este experimento se puso un blanco de titanio. A ese blanco de titanio se le pegó un blanco de oro y se irradió al mismo tiempo en una atmósfera de oxígeno. ¿Qué nos va a dar esto? Nos va a dar una película de óxido de titanio con nanopartículas de oro bebidas dentro de ella, ¿sí? Ya sabemos nosotros por experimentos previos que al relacionar titanio en oxígeno genera óxido de titanio. Sí, es amorfo, hay que calentarlo para que eso ya lo teníamos bien estudiado, pero ahora queríamos introducir oro. ¿Por qué? Porque el óxido de titanio, como ustedes sabrán, es un material con excelentes propiedades fotocatalíticas. ¿Cuál es el problema? Que no se activa en el visible. Es un material que solo absorbe radiación ultravioleta, entonces es impráctico para, por ejemplo, poner en un río una placa con óxido de titanio y esperar que degrade los contaminantes. ¿Por qué? Porque el sol tiene una componente muy baja de ultravioleta, aunque muy dañina, pero muy baja de ultravioleta en su radiación. Necesitaríamos hacer que el material absorba en el visible y generar el proceso de fotocatálisis. Entonces, para eso la intención de meter oro dentro de la matriz. El oro es un metal noble, entonces no va a reaccionar con el oxígeno. Lo más probable es que cuando juntemos dos plasmas, el titanio reacciona y el oro se va a segregar en nanopartículas distribuidas en la matriz. Y eso lo vimos de entrada en el experimento. Se alcanza a ver, esta es una película de óxido de titanio sin oro, completamente transparente, como se espera, invisible, y a medida que incrementamos, vean aquí yo les muestro las curvas de tiempo de vuelo para el oro, ¿sí? Cada altura
corresponde a una cantidad mayor de iones de oro entrando en la matriz. Entonces, conforme más iones tengo, cambia la coloración. Esta ya se hace como azulita. Entonces, eso en principio tiene potencial para absorber. Calculamos el ancho de banda, vimos que hay una absorción fuerte en el visible, que es lo que esperamos. Y también nos dimos cuenta que la densidad de iones de oro tiene una influencia en el tamaño de las nanopartículas que se están incorporando. Esto pues es un estudio que todavía está en proceso, ya no alcanzamos a hacer las pruebas de degradación fotocatalítica. Un problema que tenemos muchos investigadores es que se va el estudiante y pues ya no tenemos tiempo de seguir con el proyecto y no llega otro. Yo no quería llegar a ese punto, pero ya no puedo con todo, pues está muy difícil. Sí, digo, me voy a poner a hacer el experimento, pero luego se me olvida porque llega otro estudiante, etc. Entonces, si conocen a alguien que le interese este tipo de cosas, no es comercial, pero sí. Ok, bueno, vamos a cambiar ahora a la otra técnica que es generación de nanopartículas coloidales, que es el proceso que les expliqué, donde tenemos el blanco sumergido en un líquido. Puede ser cualquier blanco, en principio sumergido dentro de cualquier líquido, pero tenemos ciertas precauciones, ¿no? Alguna vez llegué al laboratorio y estaban trabajando con tolueno y me dio todo eso y les dije, a ver, ¿quién les autorizó? Si no fui yo, debió haber sido mi jefe, pero tampoco había sido él, entonces yo no entiendo cómo comenzaron a trabajar así. ¿Por quién lo compró, güey? Sí, sí, aquí no. ¿Quién se los autorizó? Pero bueno, Hay que meter carta de no hay hay que evitar las cosas peligrosas, ¿no? Entonces yo sí trato de que siempre sea agua o alcoholes. Dan muy buenas propiedades. No es necesario, inclusive ves artículos que son un chorro de cosas ahí medio peligrosas, pero tienen propiedades parecidas a lo que podemos obtener en otros solventes, ¿no? Entonces podemos tener varias configuraciones. Una, donde el láser entre por arriba, puede estar o no enfocado. Y otra, el láser puede atravesar el recipiente y generar aquí nuestro plasma. Esto es una captura, aquí está entrando el láser, está generando el plasma, pero si se fijan a su paso también está irradiando las partículas que ya se están generando, por eso se ve este camino brillante, que es un plasma que se va generando ahí en el líquido. En este estudio, nosotros hicimos nanopartículas de oro y de plata para poner en parches, bueno, para estudiar el potencial de ponerse en parches. ¿Sí? ¿Por qué? Por las propiedades bactericidas que tienen el oro y que tienen la plata. Hay otros factores que se deben cuidar, pero básicamente de eso se trata este estudio, de ver que con la ablación láser nosotros podemos generar partículas pequeñitas. También aquí el tamaño hay que cuidarlo, porque no podemos meter al cuerpo tamaños muy pequeños, porque sí pueden permear a los órganos y causar daño. Entonces hay un rango de tamaños que es seguro para trabajar. Entonces, con estos estudios nosotros podemos decir, bueno, en estas condiciones podemos tener un rango de tamaños adecuado para trabajar en el cuerpo humano, sanando heridas, ¿no? Otro estudio, también reciente, también de abril, este fue su estudio de licenciatura, hizo ablación láser de solubles líquidos, en la maestría quiso hacer PLD y en el doctorado es un misterio, ¿no? Vamos a ver qué quiere hacer ahora. Ella hizo un proceso reactivo de nanopartículas coloidales. El bismuto es un material que se oxida fácilmente. Pues cuando nosotros lo metemos en un recipiente con agua y lo irradiamos, inmediatamente después de la síntesis vemos una suspensión café. Algunas horas después, la suspensión cambia completamente de color y se hace blanca. Creíamos que era óxido, pero después de estudiar, genera este tipo de estructuras, etc. Después de estudiar bien el material, resulta que con el carbono presente en el ambiente genera carbonatos de bismuto. También es un material interesante y se puede estudiar, pero no es óxido, sino carbonato. Y si nosotros hacemos el mismo experimento, pero con una solución de cloruro sódico, por ejemplo, lo que vamos a generar es sí, se oxida, pero además empiezan bajo ciertas condiciones a aparecer oxicloruros de bismuto. Es un material que es muy interesante para degradar contaminantes. ¿Por qué? Porque absorben el visible y degrada una cantidad muy grande de materiales tóxicos, ¿no?
Entonces es muy importante trabajar con este tipo de materiales y además esta técnica, que son nanopartículas, nos permite tener áreas superficiales muy grandes y eso incrementa la actividad fotocatalítica de los materiales. Por eso nos interesaba trabajar con esto, cambiar la composición del bismuto hacia oxicloruro de bismuto. Y aquí vemos cómo degrada. ¿Sí? Este es rodamina B, expuesta a luz visible con nanopartículas de bismuto. Y hay una condición, bueno, de oxicloruro de bismuto, en la que logramos una degradación de probablemente o aproximadamente el 60%. Después de mucho tiempo, sí, son las cosas que debemos mejorar. ¿Cómo lo podemos mejorar? Podemos hacer irradiaciones subsecuentes del material para cambiar las formas, las estrellas, etcétera. Cambiar el área superficial, básicamente, cambiar el tamaño, etcétera. Pero ya tenemos un indicio de que el material se puede fabricar y de que lo podemos controlar, ¿no? Y que va a tener respuesta fotocatalítica en el visible, que es lo que nos interesa. Muchas de nuestras aplicaciones estudiadas ahí van dirigidas a energías renovables o a degradación de contaminantes. Es básicamente lo que nos centramos, no solo yo, sino todo el grupo. Nuestro grupo es el cuerpo académico Física de Materiales. Somos 7 investigadores, los que, bueno, ya 6 porque se van a jubilar uno. 6 investigadores, Arturo Chávez. Es como de edad Mendizábal, No sé, ¿qué pasó? Bueno, se va a jubilar Chávez. Sí, ya en diciembre, creo. Estos podemos hacer fragmentación láser en líquidos, son otras técnicas, otro que hacemos acá. Fragmentación láser en líquidos es sacar primero el coloide o partir un polvo, suspenderlo en algún líquido, irradiar ese coloide y podemos pasar, por ejemplo, de aquí a acá. Esto fue carbonato de litio irradiado sin irradiar y después de irradiación láser. También estamos trabajando muy activamente ahora en puntos cuánticos de carbono, esto ya no con el láser, combinamos algunas cosas, pero estamos con desechos orgánicos obteniendo puntos cuánticos de carbono. Yo estoy obsesionado un poco con la obtención de emisión de luz blanca para aplicaciones en LEDs de iluminación, ¿sí? Porque no es tan fácil. Para hacer un LED blanco necesitamos combinar el LED rojo, verde, azul. Si buscamos fuentes que puedan emitir directamente el blanco, pues podremos ahorrar recursos, ahorrar materiales y sobre todo estos son a partir de desechos. Podemos aprovechar los desechos para poder generar LEDs. También hacemos tratamientos de metales con la orientación de oxidar. Por ejemplo, este es titanio, pero fue irradiado dentro de agua y se forma una capa de óxido de titanio. Uno de los proyectos que tenemos acá, esto sí se puede hacer en un área grande, entonces podemos irradiar una placa grande de titanio, pero a su vez implantarle oro, no sé, implantarle algún ion para activarlo en el visible y poder llevarlo a generar procesos de degradación fotocatalítica. Son algunos de los ejemplos. También tenemos técnicas químicas como baño químico, Solgel, SILA para sintetizar materiales, o tenemos la línea de limpieza y restauración de piezas arqueológicas, utilizando el láser, o tratamiento de propiedades mecánicas, mejoramiento de propiedades mecánicas con impactos láser. Y tenemos líneas de termografía infrarroja, caracterización de materiales biogénicos, sistemas de navegación magnética. Y bueno, muchas gracias, sería todo. Hasta un niño puede ser. Él es el... Sí, yo lo hice. Pero sí lo hice, sí. Otra técnica. Así es. Él es el que nos... Espero. ¿Preguntas? Doctor Edgar. Ok, buenas tardes. Es mi pregunta. Los alumnos, pregúntale a algún alumno. A ver, Pablo. Muchas gracias por su presentación. Su área es muy interesante. Mi duda es si es que pasa y si pasa, ¿cómo es que lo controlan? Por ejemplo, un proceso que habla de oxidación, ¿podría ser reversible en ese momento? ¿O hay algo que controle de que no se regrese otra vez a un estado basal?
Sí, eso es interesante. En principio no es reversible, pero tú puedes aplicar cursos subsecuentes en otras condiciones y eliminas el óxido. Pero ahí estás hablando de remoción, no de hacer un proceso reversible. Hasta donde hemos trabajado no es reversible el proceso. O sea, una vez que tú oxidaste la superficie, se queda oxidado. Podemos retirarla con imágenes subsecuentes, pero no es que sea reversible. Muchas gracias. Unas varias. Al final de la presentación mostró un procedimiento en el que se generaba óxido de titanio sobre una superficie de titanio en un medio líquido. ¿Qué tan difícil sería modular la capa del óxido de titanio, hacer una capa más delgada, como para, de cierta manera, obtener otros colores de dicha capa? Sí, no es tan difícil, ya lo hemos hecho. Basta, por ejemplo, pues cambiar el experimento. Si tú lo haces con agua, te genera esta capa azul. Si lo haces con metanol o con metanol, te genera capa por son subóxidos, ya no esteroides. Ahí es interesante porque puedes trabajar tú con el óxido que buscas. Este procedimiento, de hecho, lo aplican para coloración. Te agarran el láser y lo irradian para ciertas condiciones y pueden ir de rojos, tonos rojizos, amarillos, azules. Hay un artículo muy bonito, me parece que es en Scientific Reports, donde tienen un estudio así. Pues nada más cambian las condiciones de radiación y pueden cambiar la coloración del óxido. No, a mí no es que me llame la atención la parte decorativa. Lo que sí me llama la atención es que los diferentes óxidos, por ejemplo, si es un óxido subestereométrico, podemos generar sitios en los que puedan activarse procesos subterráneos. Eso sí me interesa. Pero sí se puede, no es fácil, pero sí se puede jugar con. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si algo te vas a preguntar, empezamos amigos. Otro de los mismos. Bueno, muchas gracias. Me pareció muy interesante la plática, además, sobre el hecho de que nosotros somos ingenieros técnicos y cómo es que termina física se involucra mucho en procesos químicos. Mi pregunta es, hablando también de los medios líquidos, si se ha utilizado, por ejemplo, un medio líquido, por ejemplo, ácido cítrico, que a lo mejor el medio ya es un ácido carboxílico, que ya no es como tal. Sí, de hecho hay Un medio que ya no está oxidado, sino ya está oxidado ese medio. Claro, sí, hacemos experimentos de ese tipo. De hecho, el ácido cítrico es un medio que nos ayuda a estabilizar nanopartículas de selenio, por ejemplo. Si queremos hacer nanopartículas de selenio para aplicaciones, no sé, en biología, que se supone que si nosotros regamos una plantita con nanopartículas de selenio, puede mejorar su crecimiento, puede crecer otras más grandes, etcétera, etcétera. Pero es difícil de controlar. El ácido cítrico en principio controla. ¿Cómo controla? Recubre la partícula y evita que se sigan aglomerando. Aquí el problema es que crezcan mucho, ¿no? Y ya no es el mismo efecto. Necesitas obtener cierto tamaño ideal para poderlas aplicar. Entonces, sustancias como el ácido cítrico nos ayuda a que se estabilice. De la química eso yo no sé nada. Pero cuando No digas así, bueno. Sí, soy muy físico. Sé poquito. Pero sí hay muchas cosas que me interesan con respecto a la química de la superficie cuando hacemos estos experimentos. Sobre todo estos experimentos, ¿no? Porque aquí sí nos dan dolor de cabeza. A mí no me gustaba trabajar con esta técnica porque se me hacía más difícil obtener reproducibilidad. Afortunadamente o lamentablemente, no sé, a los alumnos les llama mucho la atención. Entonces han estado buscando. Bueno, ya casi soy más experto en líquidos que en vacío. Ahí más o menos. No soy experto en nada, pero las dos cosas ya las hacemos más o menos en igual cantidad. Pero sí tengo muchos más problemas para entender los procesos con los líquidos por la química involucrada. Más que nada, por ejemplo, en la oxidación del líquido, por ejemplo, los alcoholes cuando se oxidan, pasan a líquidos y luego pasan a los ácidos carboxílicos. Sí, esos procesos no se pueden entender, por ejemplo, para la formación del carbonato. El carbonato de bismuto, si yo le pongo carbono a propósito, no lo formo.
Es con el carbono, el CO2 de la atmósfera es que se forma carbonato. Y no tengo cómo evitar que se forme sin ponerle algo más fácil. Algo que sí, celoso, porque un reto es tener el óxido de minutos. De hecho, no quería contarles, pero el trabajo de BioCL iba orientado a óxido fase delta. Al tener óxido de minuto fase delta, con el cloro usando el cloro de sodio como estabilizante, nada más. Pero reaccionó y no tuvimos el oxígeno de bismuto, que también está bien, todo se aprovecha. Mientras sepamos entender y controlar el proceso. Mientras sea publicable. No quise decirlo así, pero sí. Ahora sí, acá. Vamos a encontrar lo que se mencionaba de la formación de coloides con nanopartículas. Había mencionado que, pues bueno, como bien hacen la misión de usar químicos fuertes, o bueno, solventes fuertes, iba más bien enfocada a qué tanto influencia tiene el solvente en la formación de estos coloides. Pues depende mucho del material. Sí, hay materiales que son muy sensibles al solvente. ¿Por qué? Porque las nanopartículas pueden ser muy reactivas y con diferentes solventes forman diferentes compuestos. Hay otras partículas, pues bueno, obviamente oro y plata, pues va a ser siempre oro y plata. Pero por ejemplo, déjenme recuerdo, el estaño, si tú lo haces en alcohol, queda estaño metálico. Si lo haces en agua, queda óxido de estaño. ¿Sí? Entonces, sí son sensibles algunos materiales al solvente, sobre todo en su composición final. Entonces, puedes generar óxidos, puedes generar carbonatos, puedes generar partículas elementales, bueno, elementales no, partículas del elemento, ¿no? que estás irradiando, o del compuesto, porque también funciona con compuestos. Para la última. Buenas tardes. Mostré una gráfica donde mostraba tiempo de degradación de un compuesto. ¿Qué factor cree que es el principal por el que se deba que mencionó que el tiempo es de larga duración? O sea, ¿qué podría cambiar como para que el tiempo se pudiera completar? Yo cambiaría, según le contestamos al profesor que hizo esa misma pregunta, el tamaño de las partículas. Son partículas relativamente grandes, andan por allá de 80 nanómetros, algo así. Pues si tú reduces el tamaño, incrementas el área superficial. Pues puede ser que tengas la misma concentración, pero con tamaños mucho más pequeños, pues vas a incrementar el área superficial. El proceso de degradación fotocatalítica es un efecto meramente superficial. Pues entre más superficie tengas en contacto con la molécula de prueba, más rápido podrás llegar a condiciones de degradación. Entonces, un primer factor que yo movería acá sería el tamaño, reducir el tamaño. Temperatura y, por ejemplo, pH o agitación, ese tipo de cosas. Son factores que también se pueden, pero pues... Digo, es un paso, ¿no? Sí, hay muchísimas variables, pero no podemos escogerlas todas a la vez. Tenemos que escoger uno. Pero, por ejemplo, la temperatura o el pH puede afectar el tamaño. Si yo quiero reducir el tamaño, puedo pensar en cambiar el pH de la solución para poder irradiar con ese pH que me reduzca el tamaño de las partículas. Ya después me voy a pelear con lavar para no tener los contaminantes o los residuos de lo que sea que haya puesto, pero bueno, ya es otro proceso. Pues tú ibas a preguntar. Bueno, mencionaste antes de esta parte que podías obtener diferentes tamaños con el láser. ¿Y ahí cómo le haces para qué es lo variable que van a hacer? Generalmente son sensibles a la energía del láser. Entonces yo puedo cambiar la densidad de energía con la que irradio el material, y eso en casi todos los materiales va a afectar el tamaño. Hay materiales muy caprichosos que no se dejan modificar tan fácil, pero el primer factor a modificar es la energía de irradiación. Con eso podemos afectar el tamaño. ¿Y cuál sería el mecanismo con el que se afecta el tamaño, cambiando la energía? Esa pregunta es una pregunta muy buena y muy difícil de contestar, porque hay muchos mecanismos. Cuando, por ejemplo, tenemos el proceso en líquidos, el láser, si lo enfocamos, entra obviamente haciendo un cono, ¿no?
Y en el área donde el spot es más pequeño, la energía es muy alta. Pero a medida que se va abriendo, la energía se va haciendo menor y podemos producir. La cantidad de energía. Sí, la cantidad de energía, pero hay dos regímenes. Está el régimen de fragmentación, que es cuando el mismo láser está irradiando las partículas y las empieza a fragmentar. Pero si la energía es baja, en vez de fragmentación tenemos fundición, que lo que hace es hacer crecer la nanopartícula. Entonces hay un juego entre las dos que nosotros tenemos que evaluar cuando estamos intentando cambiar tamaño. Sí, ya con eso terminamos. Muchas gracias, doctor Quiñones, por estar acá. Como seminario de Yo tenía algunas, pero no sé si le pueden regalar 5 minutos. Claro. Déjenos, termino la grabación.